Buenos días a todos. La verdad es que me ha correspondido hacer una muy breve introducción al tema del diálogo que tendremos ahora en unos minutos, referido a la libertad de conciencia y la libertad de religión. La verdad es que es un tema importante. Nosotros todos sabemos, ¿no?, que esta universidad es una institución de la Iglesia Adventista, forma parte de las instituciones de la Iglesia Adventista, si bien es autónoma desde el punto de vista académico, por supuesto, pero sus principios, sus valores, sus proyectos son compartidos con los valores, principios y proyectos de la Iglesia. Por lo tanto, este es un tema que interesa también a la Iglesia, y no solo a la Iglesia, sino a todas las iglesias y a todas las personas, independientes de si tengan o no una religión, si profesen o no un culto. Es importante. Yo simplemente quiero reflexionar respecto de dos conceptos, de dos ideas que se han estado difundiendo en los últimos días, quizás en los últimos meses, y que me parecen tal vez un poco erróneas. Una de ellas tiene que ver con pensar, con creer que todas las posibles situaciones o los problemas de contradicción o de interpretación de la Constitución se resuelven, ¿cierto?, mandando a la gente a leer el texto. ¿Ya? Es muy común. A mí hace ya varias semanas, cada vez que tengo alguna diferencia de interpretación o de opinión con alguien respecto al texto, me mandan a leer el texto. ¿Ah? A veces uno mismo, ¿cierto?, cae en eso también y manda al colega, manda a las personas a leer el texto. La verdad es que no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Estamos hablando de una propuesta constitucional con un lenguaje técnico, con materias, muchas de ellas técnicas, cuyas contradicciones, cuyas diferencias de interpretación no simplemente se resuelven únicamente pasando el texto a una persona y que esa persona lo lea. No me malentiendan, ¿no? Es mucho mejor leer que no leer. ¿Ya? Es muy bueno que las personas puedan leer la propuesta. Pero en temas técnicos como lo es la Constitución, es importante que la comprensión del texto sea mediada por personas que han dedicado su vida, que han dedicado su profesión a comprender esta materia. Y es por eso que hemos hecho esta actividad. Hemos invitado, ¿cierto?, a dos expositores que conocen el texto, que conocen la propuesta del texto constitucional, que conocen la Constitución actual, que tienen conocimientos de derecho constitucional y que nos pueden explicar mejor que nosotros mismos, ¿cierto?, que lo que nosotros mismos podríamos entender yendo directamente al texto. Y una segunda preocupación, y tal vez un error que se ha ido difundiendo también, tiene que ver con esta idea de que todo lo va a solucionar la ley en el futuro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la ley no dice esto, la ley no dice esto otro. No te preocupes, dice, ¿no? Total, el legislador lo tiene que resolver. Ese también es un problema. Es un problema y posiblemente incluso podría ser una trampa. Hay que tener cuidado. Para quienes creemos, ¿cierto?, que la Constitución o que las constituciones existen para limitar el poder del Estado y para proteger a los individuos de la sociedad civil frente al poder del Estado, frente a las posibles arbitrariedades o abusos del Estado, es importante que a través de técnicas correctas de redacción constitucional podamos delimitar, ¿cierto?, ese poder importante que nosotros como ciudadanos le entregamos al Estado para que ellos puedan llevar adelante un proyecto de vida común. El tema en particular que vamos a tratar ahora está referido a la libertad de conciencia, en primer lugar, y a la libertad de religión, como un subtipo, como una subclase, ¿verdad?, de la libertad de conciencia, como una parte de la libertad de conciencia. Es importante la libertad de conciencia no solo en el terreno de la religión, del culto, de las creencias religiosas, ¿ya?, aunque ese va a ser el tema más específico que vamos a tratar ahora,
sino que se refiere a todo tipo de creencias, a todo tipo de creencias. Y por lo tanto, este es un tema importante. Es un tema que tenemos que tratar de una manera académica, de una manera objetiva, de una manera jurídica, y tratar de entender todas las implicaciones, todas las repercusiones que cada una de las normas de la propuesta puede tener, y por supuesto también las ventajas y desventajas en relación con el actual texto constitucional. Quiero darle ahora la palabra, ¿cierto?, a nuestro responsable de mediar este primer diálogo de libertad de conciencia y religión, que es nuestro colega y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Jaime Vivanco, caballero, quien va a ser el responsable de mediar este momento. Jaime, te doy el paso. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, decano. Un aplauso para el decano. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos con, a mi derecha, Álvaro Mardones. Él es abogado de la Universidad de Talca. Tiene un magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es abogado del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo. A mi izquierda se encuentra Valentín Núñez. Él es abogado, graduado con distinción, consultor e investigador. Se desenvuelve en las áreas de Derecho Civil y Corporativo. Además, se ha especializado en litigación e interpretación legal. Ha trabajado siguiendo todo el proceso constitucional chileno, exponiendo sobre libertad religiosa en la Convención Constituyente y redactando presentaciones sobre la materia. A continuación, tendremos 3 espacios o 3 bloques. El primero será individual de cada expositor, en el que contarán con 15 minutos, y posterior a ello habrá un momento de 20 minutos de diálogo entre nosotros y finalmente un momento en el que recibiremos preguntas del público, para lo cual el que desea hacer una pregunta durante las exposiciones puede solicitar un papelito que les será entregado, la nota, y nos las hace llegar para que la podamos leer. Vale, el tiempo es tuyo. Hola, buenos días. No sé si... Ahí sí. Muy buenos días, autoridades académicas, profesores, alumnos. Ya veo harto alumnos, que eso me pone contento, que existe interés sobre este tema de la Constitución. Estamos a puertas, ya se dijo, de una decisión fundamental para nuestro país, y de esa decisión, obviamente, no sé si depende, pero va a influir en la vida de todos nosotros, especialmente de los más jóvenes, ¿verdad? Porque esto determina el conjunto de valores y principios que van a regir en nuestra sociedad. Partamos por decir que la libertad religiosa podríamos catalogarla como uno de los primeros derechos fundamentales, sino el primero que surge, ¿no es cierto? Como decía el decano Nilsson, ¿no es cierto? Que surge, se erige como un poder frente a, o una limitación frente al poder del Estado, ¿ya? Este leviatán que hablaban los autores, este monstruo que hay que domar. Pero en la actualidad, la teoría de los derechos fundamentales también implica una eficacia horizontal, ¿no es cierto? No solo el Estado debe respetar, sino que también entre nosotros debemos respetar nuestros derechos fundamentales, y eso se ve en el ámbito laboral, ¿no es cierto?, y en el ámbito de convivencia que exista en nuestra sociedad. Respecto al proyecto de nueva Constitución, podemos señalar que lo que está en la actual, en la vigente, en la Constitución del 80, está regulado en el artículo 19, número 6, que es una regulación, podríamos decir, no muy robusta, si se quiere, más bien dice lo mínimo, ¿ya? Pero dice lo que hay que decir cuando se habla de libertad religiosa. Cuando se habla de libertad religiosa, ustedes deben entender que existen ciertas dimensiones, ¿no es cierto? La más ligada con la intimidad de la persona es la libertad de conciencia, ¿verdad? Que no hay que ponerle apellido, como dicen por ahí, ¿ya? No es solo la conciencia cristiana, es la conciencia de cada individuo, que puede tener un ateo, que puede tener un agnóstico, un católico, un adventista, un judío, ¿ya? Es la comunicación que yo tengo con Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Es lo más simple. Luego viene una dimensión ya más externa, que es la libertad de creencia, ¿no es cierto?, que implica la libertad de profesar una fe,
de dejar de profesar una fe, de buscar la verdad, de cambiarme de religión si así lo deseo, ¿ya? Y esto entonces normalmente se le denomina libertad de creencia, ¿ya? Y por último está la libertad de culto, que ya va a regular la expresión o manifestación externa, ¿no es cierto?, ya en el ámbito público de mi creencia, de mi fe. En conjunto, podríamos decir, estas libertades configura lo que se llama libertad religiosa, que algunos dicen que en realidad basta con la libertad de asociación, ¿ya?, y la libertad de expresión para regular la libertad religiosa. Pero esta libertad ya está consagrada a nivel internacional, y como decía, eso ya está en el artículo 19, número 6 de la actual Constitución. Lo que entiendo yo robustece este concepto viene dado por lo que está en la propuesta constitucional, que la vamos a leer, que está en el artículo 67 de la nueva propuesta, donde vuelve a repetir este concepto o estos ámbitos que estamos hablando. Dice el artículo 67, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público, ¿ya? Reconoce entonces que la religión no solo es un ámbito privado para la iglesia o la casa o el hogar, sino que le da un espacio en lo público, ¿no es cierto?, algo que es importante. Dice entonces que se respeta su libre ejercicio en el ámbito público o en el privado, mediante el culto, la celebración de ritos, prácticas espirituales y la enseñanza, ¿ya? Además, comprende la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger, acceder a lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. El tercer punto dice: el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. De aquí nos tenemos que detener un poquito, porque esto ya aporta una nueva dimensión, ¿ya? Da una mirada más global de lo que significa ser persona humana, ¿ya? Y le da importancia entonces a este elemento de la espiritualidad, que va más allá de una religión, va más allá de una fe determinada, que esté institucionalizada o no esta fe, ¿ya? Y eso ya debiera marcar un inicio. Bueno, decía el decano al principio que muchas de las cosas que te mandan a leer, nosotros léete la Constitución, se hace porque hay muchas dudas, ¿verdad? Y quizás la única certeza en los temas constitucionales es que nunca dejan de aparecer dudas, ¿ya? Y eso ustedes lo van a ver en el futuro y se ha visto en el pasado, porque es el desarrollo, en realidad esa es la naturaleza de los derechos humanos, darle contenido a través del tiempo. Porque cuando la ley y la Constitución reconoce un derecho humano, no lo crea, ¿ya? Eso es importante, no lo está creando, sino que está reconociéndolo, ¿ya? Porque son inherentes a la naturaleza humana, ¿ya? Entonces, no significa que una Constitución tenga que ser pétrea, petrificada, que esto es nomás, sino que esto va a irse desarrollando con la jurisprudencia, con la ley, con los reglamentos del Poder Ejecutivo, y esto entonces nos va a ir dotando de contenido, de manera que cuando uno lea libertad religiosa, ya tengo una mirada clara de lo que significa. Ahora, yo quiero sí apuntar a algo que va más allá de la norma, ¿ya? Y es lo que algunos autores alemanes hablan de tener la Constitución en las conciencias, grabada en las conciencias. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, cuando Moisés plantea que, y el mensaje de Dios es que la ley de Dios esté grabada en el corazón de las personas. Entonces, esto significa que no porque la Constitución lo diga o no lo diga, yo voy a dejar de respetar o no a mi prójimo, ¿no es cierto? La Constitución nos da un pie de partida, es un punto de inicio, no puede ser el término, ¿ya? No es todo lo que hay, sino que esto es desde dónde vamos a partir, es una propuesta desde dónde vamos a partir. Vuelvo entonces al último punto, a lo que decíamos del artículo 67 que está contenido acá en la propuesta. Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. A ver, esto no es todo, porque acá hay algo importante que plantea este proyecto constitucional, que está en el artículo 15. ¿Ya? Si usted tiene aquí la Constitución el proyecto de Constitución a mano, puede leer en el artículo 15 que se zanja una discusión que siempre hubo en el ámbito constitucional, y es qué valor tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad?
porque también hay tratados internacionales sobre derechos humanos. Específicamente en lo que regula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, usted ve también que hay una definición de libertad religiosa, y es un pacto, es un tratado ratificado por nuestro país, pero también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que también completa esta definición. Por lo tanto, ¿qué es lo que zanja el artículo 15 de este proyecto constitucional? Dice, lo voy a leer textual, dice que los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia, forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Esto es importantísimo, porque hasta la fecha, algunos decían que los tratados internacionales sobre derechos humanos tenían rango de ley, no eran parte de la Constitución, ¿ya? Otros planteaban que eran meros parámetros. También teníamos la opinión de profesores como Humberto Nogueira, que hablaba de un bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Es decir, que al momento de hablar de un derecho fundamental en especial, había que fijarse no solo en la Constitución, sino que en los tratados internacionales, todo lo que desarrollaba un concepto. Entonces, en estos tratados internacionales que les mencioné, está consagrada la libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, de los padres, apoderados, tutores, conforme a la educación que ellos quieren darle a sus hijos, ¿no es cierto?, si es religiosa, moral, la creencia que tengan los padres. Por lo tanto, el proyecto constitucional respeta y parte de esta base, ¿no es cierto?, también respetaría este derecho de los padres, ¿ya? Otra cosa importante de decir, la discriminación por motivos religiosos, ¿verdad? La Constitución, este proyecto constitucional en el artículo 25, ya no lo vamos a leer, no lo voy a cansar leyendo todo lo que dice el proyecto constitucional, ustedes lo pueden consultar, pero establece prohibición de discriminación por motivos religiosos. ¿Ya? El artículo 25 lo dice claramente, se prohíbe la discriminación por motivos religiosos y además le da el mandato al Estado de que adopte todas las medidas que sean necesarias, ¿ya?, para proteger a ciertos grupos que pueden ser objeto de algún tipo de discriminación. ¿De acuerdo? Ahora, la mirada también debe partir porque para mirar este tema hay que hacerlo desde una perspectiva global. Por ejemplo, el artículo 9 del proyecto constitucional nos habla del Estado laico, ¿ya? Dice, el Estado es laico. Acá algunas voces dicen que algunas voces que laico implica que el Estado sea antirreligioso, ¿no es cierto?, que huya en lo posible de la religión. Pero esa interpretación, esas voces tendrían que considerar que esa no es la tradición constitucional chilena, porque tampoco se trata de refundar el país y la sociedad. Al contrario, se va a construir, este proyecto se construye sobre lo que ya se ha ido desarrollando en el tiempo y considera, como les dije yo, con rango constitucional los tratados internacionales. Entonces, que el Estado sea laico significa que el Estado es neutro en materia religiosa, no es confesional, pero no es que sea contrario a la religión. Y aquí está el tema, y con esto ya para ir finalizando, aquí está el tema crucial de cómo vamos a ir modulando lo que es la libertad religiosa y el Estado. A mí me da la sensación de que el Estado todavía se confunde con la libertad religiosa y cree que es invitar a un pastor evangélico a una ceremonia y un sacerdote católico, y que con eso ya se cumplió con la libertad religiosa. Me da la impresión de que más que nada hay ignorancia respecto a este tema de parte del Estado y qué rol debe cumplir. Ahora, yo interpreto, en base a lo que dice el proyecto constitucional y en base a este reconocimiento de la dimensión espiritual de la persona, que el Estado tiene un deber también de promover la libertad religiosa. No es una neutralidad ociosa, podríamos decir, que lo deje sin hacer nada. Al contrario, tiene que adoptar las medidas para que la persona en su dimensión espiritual también obtenga un desarrollo, ya que toda persona en su proyecto de vida, en su búsqueda de la verdad, tenga el apoyo del Estado para lograr el objetivo, ¿no es cierto?, de obtener un desarrollo espiritual, ¿no es cierto?, integral, desde todo ámbito, ¿ya?, espiritual, social, económico, etc., ¿verdad?
Pero yo creo que esto debiera irse desarrollando, y aquí las universidades confesionales como en la que estamos ahora tienen una tarea, un desafío súper importante, más allá de si se aprueba o se rechaza este proyecto, de, como les decía en un principio o a mitad de la exposición, de que este tema de la libertad religiosa no les resulte extraño a las personas, sino que lo tengan internalizado, ¿ah? Sepan de qué se trata, sepan que esto, cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de algo más allá de una religión, hablamos de la espiritualidad humana, ¿ya? Y que debe ser respetado en su total dimensión. Bueno, eso, ¿ya? Por el momento lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Después de la intervención de Valentín, vamos a retomar conversando de forma más dialógica. Valentín, tiempo tuyo, 15 minutos. Bueno, muchas gracias, querido Jaime, y quisiera también extender mi gratitud a la facultad y a la Universidad Adventista. Es un privilegio para mí haber sido invitado a este panel, y sobre un tema que me apasiona, no porque me he dedicado en lo profesional a los derechos humanos y la libertad religiosa, sino que además de abogado soy un creyente y he tratado de seguir especialmente el proceso constitucional chileno. Me gustaría expresar una idea en cuanto a la libertad religiosa y cualquier otra libertad o derecho. Se nos dice o hemos escuchado que es un valor fundamental y hay que protegerlo. Este tema en particular se trató en la Comisión 4 de Derechos Fundamentales de la Comisión Constituyente, de la Convención Constituyente. Y soy de la idea, probablemente ustedes la comparten también, que a fin de defender algo hay que entender de qué se trata. Yo podría declararme un férreo defensor de la libertad religiosa, y para poder hacerlo es necesario que pueda comprender todos sus alcances y cómo nos afecta. En el debate constitucional, y especialmente aquel que se lleva entre la ciudadanía, ¿cierto? Hay un montón de temas que a veces pueden sobrepasar nuestro entendimiento. Y hay algunos a los que no prestamos mucha atención, mayormente por lo que decía, no estamos tan enterados de qué se trata. Es probable que nuestro enfoque en la discusión constitucional esté más en temas como la propiedad privada, el sistema político, la eliminación del Senado, la modificación del Poder Judicial, ¿cierto? Pero de la libertad religiosa quizás incluso, me puedo equivocar en esto, muchos creyentes no le dan la relevancia que requiere. Por eso que quisiera comentar en los primeros minutos de mi intervención un poco más acerca de la libertad religiosa, y es mi espíritu y mi ánimo que ojalá pueda ampliar, lo digo con humildad, el entendimiento que ustedes también puedan tener. La libertad religiosa, en el mundo de los abogados y los estudiosos del derecho, se la conoce como la abuela de los derechos humanos. Y probablemente ustedes se preguntarán por qué. En realidad, muchos de los derechos humanos, que hoy día son una norma, incluso constitucional, como nos comentaba el profesor Mardones, muchos tratados se refieren a la materia. A veces no conocemos que muchos de estos derechos tienen su raíz en la religión. Quisiera citar un ejemplo. La libertad de expresión de la que gozan también los periodistas, la prensa, se basa en los requerimientos de los creyentes que nos antecedieron a fin de poder imprimir la Biblia. El derecho de asociación también tiene una raigambre en la necesidad de los creyentes de poder congregarse en torno a sus propias creencias y ejercer la fe. Así hay otros. Me gustaría citar que la libertad religiosa se reconoce en textos bastante antiguos. Me gustaría citar, por ejemplo, la Carta Magna inglesa de 1215, que, cito, la Iglesia
la Iglesia inglesa será libre y gozará de plenitud de sus derechos y libertades, la Carta Magna además deja claro que el rey es subordinado tanto de Dios como de la ley. Me llama la atención esta definición porque toca un tema que también nos convoca, porque entiendo que la mayoría aquí también son creyentes. Y todos probablemente hemos pensado que en realidad la Constitución no es la que crea el derecho, no es la que en realidad lo otorga. Nosotros, por el solo hecho de ser seres humanos, en virtud de la dignidad humana, tenemos derechos. Y quizás los alumnos más avanzados en la escuela hayan tocado en algún momento la teoría de los contractualistas para explicar el contrato social y de por qué los seres humanos nos asociamos y entregamos parte de las libertades, cierto ente que se llama el Estado, a fin de que podamos propender al bien común y vivir en una paz social. Me gustaría recalcar esto. Nosotros tenemos derechos y somos los verdaderos titulares de los derechos. Una Constitución solamente tiene la tarea de reconocerlos y protegerlos, pero jamás crearlos. Y me gusta que como estamos, como decía, en una institución religiosa, también quisiera citar de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del año 1776. Todos los hombres son creados como iguales, son dotados por su creador de diversos derechos inalienables. Cito también, la libertad religiosa no es un privilegio otorgado por el gobierno ni el Estado, ni una invención de la humanidad o un producto del denominado derecho positivo. Por el contrario, es un derecho natural o conferido por Dios, un derecho que ningún gobierno puede o debe revocar. En la presentación quizás escucharon que me he dedicado al derecho corporativo gran parte de mi vida. Y quisiera tomar un ejemplo de allí para explicar lo que quiero decir en cuanto al texto constitucional y cualquier norma que se establezca para proteger la libertad religiosa. A veces ha llegado a nuestro estudio un cliente que, por ejemplo, desea o ha sido invitado a invertir en otro país. Y le preguntan a los abogados el consejo legal y que podamos cubrir cualquier arista, toda implicancia posible de este negocio que va a comenzar. Entonces uno estudia los contratos para ver la manera en que se va a obligar el cliente. También estudia la legislación, donde este negocio se va a llevar a cabo, la inversión. Uno ve las posibles responsabilidades de los socios o de la corporación misma en el ejercicio. Cito como paralelo este ejemplo de la vida cotidiana de un abogado, ahora con los textos que protegen la libertad religiosa. Si analizamos un texto, debemos estar completamente seguros de que esta normativa realmente protege en toda su extensión lo que realmente dice proteger. Al analizar, y eso espero hacerlo en los minutos que vienen, los diferentes textos, tanto de la Constitución de 1980, el artículo 19, número 6, como decía el profesor Mardones, y el artículo que prevé o establece la propuesta de nueva Constitución, y ver cómo se pronuncian sobre la materia. Al analizar, me gustaría que tuvieran en mente las siguientes preguntas. Si analizado el texto, podemos responder a esto. ¿Las organizaciones religiosas continuarán teniendo la libertad de definir y realizar matrimonio solo entre un hombre y una mujer? ¿Las leyes que prohíben la discriminación contarán con las excepciones adecuadas para que las organizaciones religiosas y personas de fe puedan actuar de acuerdo con sus sinceras y arraigadas creencias sobre el matrimonio, la familia, la sexualidad y sin represalias? ¿Se les permitirá a las escuelas religiosas el tener requisitos religiosos para su personal académico, equipo y estudiantes? ¿Se excluirá a los creyentes religiosos de ciertas profesiones debido a sus creencias, expresiones o acciones con respecto a temas sociales delicados?
queridos estudiantes y profesores, al analizar el texto de la Constitución de 1980 actualmente vigente, podemos notar que es un texto para la época en que se dictó y probablemente, como toda norma legal, de tanto en cuando requiere ser revisada y actualizada. Ustedes saben que la dinámica social es mucho más rápido que la creación del derecho. Probablemente hayan advertido o escuchado que hay proyectos de ley que están en el Congreso por 10, 12, 15 años. Y cuando se presentó la moción o el mensaje del presidente para dar inicio a la discusión legal, probablemente era una urgencia, era algo que se necesitaba, pero por alguna razón toma mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos una norma legal que ha sido promulgada y por lo tanto es obligatoria para todas las personas en el país, quizás ya requiere esa norma una actualización nuevamente. Les dije al comienzo que también soy cristiano y me gustaría comentarles que yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida por allí como los mormones. Aunque eso es un sobrenombre, en realidad el nombre de la iglesia es el que les mencioné, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y a nosotros nos toca el tema de la libertad religiosa de una manera muy particular. Desconozco toda la historia, estoy familiarizado un poco con el origen de la religión adventista, pero me gustaría comentarles algo de la historia de mi iglesia. También se reorganizó por allá por 1830 en la parte norte de los Estados Unidos, y dentro de la doctrina de la iglesia los líderes enseñaron que éramos completamente opuestos a la esclavitud. Por aquellos días la sociedad norteamericana estaba impregnada de este tema social y ya había alguna discusión, había cierta tensión entre los diferentes facciones, por así decirlo, y al tomar la iglesia la postura de abolir la esclavitud y que toda persona debe ser libre por su esencia, ¿cierto?, de dignidad humana, la iglesia empezó a ser perseguida y por muchos años los pioneros de la iglesia, mis antecesores, tuvieron que huir por motivos religiosos. Desde primero el noroeste de los Estados Unidos, desde Nueva York, luego se fueron a Illinois, arrancando de la persecución, y desde allí, luego de una cruel, disculpen la palabra, persecución de nuevo, tuvieron que huir hacia al oeste de los Estados Unidos y se establecieron en el actual estado de Utah, en el oeste, perdón. Y antes de salir de Illinois, me gustaría comentarles como algo de conocimiento general solamente, que el gobernador del estado decretó o dictó un decreto de exterminio contra los mormones, por el solo hecho de creer o tener algunas creencias diferentes. Es por eso que, de alguna manera, el tema de la libertad religiosa es extremadamente relevante para la fe de los santos de los últimos días o miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y al analizar el texto, insisto, el de la Constitución de 1980, que actualmente nos rige, es un texto apropiado para la época. Estoy y comparto bastante los argumentos que dio el profesor Mardones, de que requiere ser revisado y actualizado. Ahora, referente al texto que regula o establece la nueva Constitución, quería abrirlo aquí, ahora no sé qué pasa. Ciertamente hay dos artículos de la propuesta de nueva Constitución que se refieren a la libertad religiosa y algo que es muy atingente, que es lo del Estado laico. Eso es del artículo 9 y del artículo 67, donde se trata mayormente de lo de la libertad religiosa. Sobre este texto, a la luz de lo que les he mencionado, de que hay que ser
muy, muy estrictos de entender a cabalidad si esta norma realmente protege la libertad religiosa, yo soy un poco más escéptico. Tengo un pensamiento un poquito más exigente de la norma y hubiera querido que se incorporaran a ella algunos antecedentes que voy a tratar de explicar en los minutos que vendrán. La mayor dificultad, desde mi punto de vista, es que los derechos humanos han sido establecidos, y en particular la libertad religiosa está recogida en muchos textos constitucionales, en muchos tratados internacionales y documentos internacionales sobre la materia, que comúnmente se conoce como el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Hay dos tratados muy importantes de los cuales Chile es parte, fueron citados ya. Uno es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, donde se reconoce en el artículo 18 la libertad religiosa. Y más adelante quisiera leer lo que dice ese texto para que ustedes vean y puedan comparar la diferencia de un texto internacional aprobado universalmente, en el cual participaron cientos de profesores, abogados, filósofos, cientistas, para que quedara de cierta manera y luego lo analicemos con la Constitución actual. Lo mismo la Comisión Americana de Derechos Humanos, que se conoce más como el Pacto de San José de Costa Rica, donde se establece cuáles son las únicas limitaciones que el Estado puede establecer para restringir la libertad religiosa, siempre motivado por una ley y motivado también con la intención de proteger. Los textos que acabo de mencionar, los tratados internacionales notificados por Chile, dicen que la libertad religiosa puede ser restringida solamente por ley y para proteger los derechos de otras personas, y no como un deber normativo como el texto nuevo establece. Para no ocupar más tiempo en esta parte y luego paso a la discusión, dejo mi presentación hasta aquí por ahora, Jaime. Gracias. Bueno. Muchas gracias a los expositores. Me gustaría plantearles algunas ideas para que podamos empezar a dialogar sobre esto. Durante la tramitación del proceso constituyente, curiosamente se llamó a la sociedad civil a participar activamente con propuestas de iniciativa popular de norma. Se presentaron 7 propuestas de iniciativa popular y todas fueron rechazadas de plano por la convención, y se aprobó solamente una iniciativa de un convencional. Nos vemos expuestos al enfrentamiento entre dos textos. Un texto que tiene las siguientes características: nace un régimen autoritario, redactado en un tiempo de 5 años por una comisión que tiene variedad política, pero impuesta por un régimen que establece un Estado libertario y subsidiario, y una propuesta de un texto por una comisión extensa, elegida democráticamente, pero con una tendencia clara, ideológica y un sesgo político, con peculiares nuevas instituciones. Las características que acabo de describir de lo que sucede en el proceso inciden en el contenido de la libertad religiosa, afectan al contenido de la libertad de conciencia y religión que tenemos hoy. ¿Cuál creen ustedes que es el contenido correcto de esta libertad? ¿Y cuál texto la trata mejor? ¿O cuál texto accede mejor a la... Y tomado de la mano de eso, en unos minutos, ¿cuáles son los límites claros que debería tener una libertad religiosa, una libertad de religión o de pensamiento, ¿no? Álvaro, por favor, 2 minutos, 3 minutos y después pasamos a otro conversación. Bien, para ser conciso, ¿puedo intervenir? Para ser conciso,
Respecto a las propuestas que se presentaron en la Convención Constituyente, entiendo que la cifra correcta en global es que el 50% de las que presentó la ciudadanía fueron acogidas, ¿ya? Ahora, en materia religiosa, si se rechazaron todas, yo diría que se explica por lo siguiente. En Chile, la cultura jurídica considera este tema como zanjado, ¿ya? Es decir, no toquemos la libertad religiosa porque ha sido un tema pacífico por casi 100 años, desde que se produjo la separación de Iglesia-Estado. Ya ustedes saben que la anécdota es que, Arturo Alessandri era el presidente y fue invitado, entre comillas, por la Junta Militar de la época a retirarse. Entonces él se va a Italia y allá en un café en Roma se toma un cafecito con el representante del Vaticano y en una servilleta acuerdan cómo iba a ser la separación de Iglesia y Estado en Chile, y fue en términos pacíficos. Muy distinto a lo que pasó en México, donde fue violenta la separación, fue a patadas, podríamos decir. Yo creo que por ahí puede ir la cosa, ¿ya? Pero en la mirada del texto, si uno lo ve, y lo que decía en un principio, la gracia de esta propuesta es que en el artículo 15 le da rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Quiere decir que la definición que trae esta nueva constitución hay que entenderla también comprendida dentro de lo que dicen estos pactos que mencionó Valentín, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana, que configuran la definición y el concepto más amplio de libertad religiosa y que ya implica lo que, por ejemplo, dice también el proyecto de Constitución en el artículo 41, que comprende la libertad de los padres de elegir el tipo de educación que quieren darle a sus hijos, libertad de enseñanza, porque con eso también se completa la libertad religiosa. Ahora, respecto al parangón que se hace entre el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución del 80 y a la actual, yo diría que no gozó de una gran variedad política la comisión que redactó la Convención Constitucional o la Constitución del 80, ¿no? No fueron elegidos democráticamente, fue votada en un proceso fraudulento, o sea, se hizo trampa para la votación de esa Constitución del 80, se hizo sin un padrón electoral, lo que es hacer trampa. Versus el tema que decía Jaime de que la Convención Constituyente actuó en base a sesgos o ideologías. Yo creo que la verdad que las personas humanas siempre tienen sesgos e ideologías. Querámoslo o no, nadie puede ser 100% objetivo, ¿verdad? Eso yo creo que es una realidad. Entonces, pongamos a la Convención Constituyente que sea redactar una Constitución, siempre se va a manifestar todos los sesgos, prejuicios, principios, valores que esa persona tenga, ¿ya? Lo importante es que se obtengan grandes mayorías y creo que ese es un acuerdo importante que se logró en esta materia, porque el proyecto de nueva Constitución en este tema obtiene más de los 2/3, se superan la mayoría más amplia, o sea, hay consenso en torno a lo que la sociedad quiere en esta materia, ¿ya? Por eso yo decía, si la gente, si la cultura jurídica dice no nos metamos mucho en la libertad religiosa porque el tema ya está como, es pacífico, está como zanjado. Yo creo que esta propuesta de nueva Constitución, al hablar del elemento espiritual de la persona, ya le da el mandato al Estado de decir, usted ya no juega un rol totalmente inactivo en esta materia. Usted ya ahora debe promover políticas públicas considerando la dimensión espiritual de las personas y cambiando el paradigma, que se considere que tener una religión es algo bueno, es algo benigno, que le parezca así al Estado, ¿ya? No algo que no es opinable para el Estado o que no debe inmiscuirse. Al contrario, si el Estado es neutro, es una buena noticia, ¿verdad? No queremos que sea capturado por iglesias poderosas como ocurrió en Chile, ¿verdad? La Iglesia Católica. Pero queremos que tampoco se le mire como algo ajeno al Estado. El Estado debe promover todos los derechos fundamentales y entre estos está la libertad religiosa. Y que lo podemos limitar como se limitan todos los derechos fundamentales. Eso no es ninguna novedad. ¿Cómo se limitan los derechos fundamentales? Con leyes y por los derechos fundamentales de las demás personas. Esos son los límites que siempre van a existir respecto a todo derecho fundamental. Ahora, disculpen si me extiendo, pero esto tiene una bajada también en materia de aborto, objeción de conciencia. No se han hecho esas preguntas. Libertad de enseñanza. Así que vamos a seguir entonces con eso de María. Gracias. Bueno, mi experiencia fue un poco diferente. Participé
prácticamente de todas las sesiones de la Comisión de Derechos Fundamentales y de hecho fui a exponer, preparé documentos y me entrevisté también con la mayoría, no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de convencionales, algunos de manera presencial, otros por Zoom. Entre los que cuento, el último con el que me entrevisté fue Gaspar Domínguez, que era el último vicepresidente que tuvo la convención. Las propuestas, ¿cierto?, populares, como decía Jaime, fueron rechazadas todas. No sé si alguno de ustedes vio cómo era el procedimiento. Mi experiencia fue de dolor, porque se estaban discutiendo temas que son fundamentales para la convivencia humana y daban 2, 3, a veces se cedían el tiempo unos con otros, un convencional a otro para poder exponer sobre el tema. Y realmente no hubo una discusión, no hubo diría yo, la sensatez de poder abrir los oídos y la mente y escuchar la propuesta del otro y en atención al poco tiempo que disponía cada convencional no se podía desarrollar las ideas correctamente. Luego se hacían todas las exposiciones de corrido y luego venía la votación también de corrido. Y para los que lo vieron, por ejemplo, la libertad religiosa y todas las propuestas que hubieron, tanto las de iniciativa popular y las de iniciativa de convencional, se rechazaban en un promedio de 12 segundos cada una. Eso fue como se realizó la votación de estos temas tan importantes. Ahora, la norma que quedó no fue la que primero pasó de la Comisión de Derechos Fundamentales, no vino del mundo creyente. De hecho, yo me sorprendí de quienes estaban detrás de esta propuesta, que fue la única aceptada, donde también se le sumó en las votaciones del Pleno, con lo que quedó el texto final, y luego de la armonización también que tenemos hoy día en el texto, que viene de otra comisión de sistemas políticos, y que en parte recogió lo que presentó un convencional creyente, cristiano también, que se llama Luciano Silva. Entonces se mezcló los dos, y esto es el texto que tenemos actualmente. Entonces, yo diría que la primera parte del artículo que recoge la libertad religiosa en la propuesta de nueva Constitución se ajusta mucho al estándar internacional, pero luego los párrafos siguientes donde yo tengo la mayor objeción. Junto con eso, quizás creo que quedó pendiente un poco hablar sobre las limitaciones a la libertad, pero podríamos tomarlo también con el tema que mencionaban ambos, el tema de la objeción de conciencia. Pareciera que no está reconocido claramente en ninguno de los aspectos. ¿Cuál podría ser la importancia de la objeción de conciencia en el contenido de la libertad religiosa? ¿Y cuál podría ser la importancia de la objeción mal llamada de conciencia institucional o la objeción de ideario para las instituciones en la expresión de la libertad religiosa? ¿Está adecuadamente protegido eso en este texto, en el anterior texto? ¿Cuál podría ser la mejor forma de protegerlo? 1 minuto, 2 minutos. Sí, bueno, la objeción de conciencia yo creo que es propia de la libertad religiosa, ¿no? Es parte de la libertad de creencia, es una expresión de ella, ¿ya? Nosotros hemos visto que la jurisprudencia ha ido desarrollando estos temas, por ejemplo, en un tema sensible para la Iglesia de Testigos de Jehová, ustedes saben, el tema de la transfusión de sangre, cómo la jurisprudencia ha ido evolucionando en este sentido, desde primero a partir del derecho a la vida y en la actualidad ya resolver estos temas desde el punto de vista del derecho a la salud, de manera que ya se le considera le da mayor libertad siempre a la persona que sea mayor de edad, no al niño, ¿ya? Esto puede ir evolucionando, ¿verdad? Yo les decía en un principio que las constituciones pueden ser un punto de partida. Pero yo creo que la objeción de conciencia no desaparece en el nuevo texto, sino que se desprende de lo que señala el artículo 18 de la propuesta. Porque dice en su número 1 que las personas pueden ejercer sus derechos en forma individual o colectiva.
Y aquí yo no descartaría la objeción de conciencia institucional, que por lo demás, por ejemplo, en materia de aborto, está reconocida en el Código Sanitario. Ustedes saben que esto fue también objeto de una disputa en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, respecto a este tema, por el reglamento que emanó del Ministerio de Salud respecto a la objeción de conciencia institucional. Pero si se le da la titularidad, reforzado con lo que dice el artículo 72, que también se protege la autonomía de las asociaciones, para poder cumplir su fin específico, uno puede decir que la titularidad para la defensa o la libertad de creencia, en este caso, se le reconoce también a la institución, no desaparece, ¿ya? E incluso se puede robustecer con la creación de la figura que trae esta nueva constitución o aporte o proyecto de la Defensoría del Pueblo, ¿ya? La Defensoría del Pueblo o el Ombudsman, que se conoce en Europa, ¿no es cierto?, que ya es un órgano autónomo que viene a proteger a minorías, ¿ya? A minorías que pueden ser religiosas, de todo tipo, ¿ya? Pero haciéndonos cargo del tema y aterrizándolo concretamente, yo creo que la objeción de conciencia es parte fundamental de la libertad religiosa y no desaparece, sino que veo que se puede fortalecer incluso con los textos, con el texto normativo que se propone y el reconocimiento de los tratados internacionales con rango constitucional sobre la materia. Okay. Yo quisiera decir, me sumo completamente a lo mencionado por el profesor Mardones. Estoy completamente de acuerdo con lo que él manifestó y quisiera agregar que, de hecho, la libertad de conciencia está expresamente reconocida en el texto de la propuesta. El artículo 67, que es la parte que yo celebro mayormente en el primer inciso, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. O sea, está la libertad de conciencia resguardada debidamente. Lo que sí hay que hacer una distinción que al leerlo, la interpretación deja claro, la lectura deja claro que se refiere a la conciencia individual. Cuando se trata de la objeción de conciencia de entidades jurídicas, yo, si bien es cierto, de la manera que el profesor Mardones integra las normas que tiene la Constitución, me llevan a la misma conclusión, pero no es menos cierto que una de las técnicas para interpretar la ley es cuando no es claro su tenor, ¿cierto? Cuando el tenor es claro, no hay que desatender, ¿cierto?, aquel. Pero si no es claro, uno debe buscar otras herramientas para entender lo que quiso decir el constituyente, el legislador. Entonces, uno de nuevo va a las comisiones, se va a dar cuenta que las decenas de veces que la objeción de conciencia a nivel corporativo o de entidad de una persona jurídica fue presentada para discusión y se incluyera, fue total y sistemáticamente rechazado. Entonces, si uno quiere saber cuál era la voluntad del pensamiento de la Convención Constituyente sobre esta materia, fue restringirlo, eliminarlo, si se quiere. Lo que sí, de nuevo, para no causar la confusión, es que de alguna manera, como explicaba mi distinguido colega, se puede interpretar y llegar a la conclusión de que está protegida, o se puede regular de manera positiva más adelante por la ley. Sí, no sé si se puede volver a tomar el punto. Sí, claro. No, sencillamente decir que yo discrepo en lo que acaba de decir acá mi distinguido colega, en el sentido de que las normas constitucionales no se interpretan como se interpreta la ley, ¿ya? La ley, para interpretar la ley es importante el elemento literal, ¿no es cierto?, el gramatical, lo que dice la ley, ¿no es cierto?, y eso cuando está claro no se desatiende su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, como dice Andrés Gay. Cuando yo interpreto la Constitución, no puedo ocupar un criterio literalista de lo que me dice la norma, tengo que buscar el sentido finalista, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo en lo particular no soy proclive a que, por ejemplo, veamos qué es lo que dijo la Comisión Ortúzar para interpretar la Constitución del 80, o lo que pudo quedar registrado en la historia de lo que dijeron los constituyentes. Creo que eso podría tener a mayor abundamiento, podría servir o tener un contexto anecdótico incluso, pero lo que importa es el desarrollo
como les decía yo, finalista, ver la intención, ver el principio y el valor jurídico detrás de cada derecho fundamental que se va a aplicar y que se va a desarrollar y interpretar en la realidad. Eso. Sobre el contenido de la libertad religiosa, dentro de todo esto, lo que hemos conversado, hay una característica especial, me parece, que reconoce esta nueva constitución, que hace referencia al funcionamiento de las iglesias, a cómo las iglesias y las organizaciones religiosas, y por algún motivo lo separa en un último inciso, dentro de la y dentro de ese funcionamiento habla sobre las limitaciones al funcionamiento de las iglesias. ¿Tiene algún sentido separar estas limitaciones? No pareciera que la manifestación de la libertad religiosa a través del funcionamiento de las iglesias es la libertad religiosa misma, entonces estoy virtualizando una limitación que es en definitiva para todo el contenido de esta libertad, el funcionamiento mismo de la iglesia. Bueno, definitivamente el texto, como les decía, en la parte inicial de su artículo, me refiero al 67, recoge de manera muy adecuada los estándares internacionales en protección de derechos humanos en cuanto a la libertad religiosa. Me agrada mucho que se explaya diciendo que este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar la religión o creencia, su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Lo que viene después se refiere a ciertos aspectos que se relacionan con la libertad religiosa, pero aquí es donde yo digo que ya deja de lado algo importante. Me gustaría, si es que puedo, leer el artículo pertinente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Fíjense la redacción. La libertad, hablando de la libertad religiosa, la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Ahora, si vamos al artículo pertinente del Pacto de San José de Costa Rica, ustedes se van a dar cuenta que es prácticamente igual. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Cuando fui a exponer a la convención, yo iba con la idea de que, dado que los convencionales vienen de un mundo tan diverso, y no todos quizás tenían la preparación en derechos humanos, yo pensaba que la tarea de todo buen ciudadano era poner a disposición de ellos las normas que tratan de esta materia y tratar de ilustrarlos sobre temas que quizás no son tan conocidos. No obstante, y pese a que el reglamento de la convención establece que todo el quehacer de la convención debe ser informado en su plenitud de los tratados internacionales o del contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El asunto es que, de nuevo, con cierta candidez, si se quiere, yo pensaba que mostrarles el texto bastaría para que quizás pudieran tomarlo, dado que este texto está representado por tanta gente conocedora de los derechos humanos y que la propia Convención reconoce como un texto importantísimo, pudiera, no sé si copiarse, pero de alguna manera reflejarse de una manera más parecida al estándar internacional. Yo les decía que la Constitución del 80 tiene una buena protección en derechos humanos en cuanto a la libertad religiosa para la época, pero se ha quedado corto y requiere un poco de actualización. Ahora, un segundo más, Jaime. Un desafío adicional, dos desafíos adicionales que tiene el texto, es que
referente a las organizaciones religiosas, y lo voy a tratar de tener aquí en la lista para no... En la parte final señala que las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente, de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Aquí, de nuevo, el texto no establece cuáles son las únicas restricciones que el legislador o el gobierno, el Estado, puede utilizar o las maneras en que puede restringir la libertad religiosa. ¿Ya? De nuevo repito, siempre con ocasión de una ley y solamente teniendo en la mira la protección de los derechos de otra persona. El texto, si bien es cierto, y en esto hay una discusión, probablemente lo podamos hablar después, que se refiere solo a las organizaciones religiosas, en cuanto a su normativa, que les afecta, que deben someterse a los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Mi opinión es que afecta el ejercicio de la libertad religiosa individual por cada uno de nosotros también. Entonces, no establece estas únicas limitaciones, pero además, la parte final del texto, el número 4, se inmiscuye la regulación de un organismo como son las organizaciones religiosas, yo diría de manera impropia. Una constitución básicamente se establece para definir y regular el poder del Estado. Este poder que yo les decía al comienzo, que nosotros le entregamos para que podamos ser gobernados y vivir en armonía y también propendiendo al bien común. Entonces, lo que la Constitución o cualquier constitución del mundo debe buscar no es regular o regular organizaciones privadas o aunque sean de derecho público como las iglesias, debe regular el poder del Estado. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el texto, pero por un tema de técnica jurídica, yo lo habría tratado en una ley. Porque una ley puede tratar, por ejemplo, acerca de tratar sus finanzas de manera transparente. Me parece que es una indicación que puede hasta caer en la discriminación, la encuentro odiosa, de sindicar a las iglesias como que deben tratar sus finanzas de manera permanente, o sea, transparente, a lo que yo no me opongo. Todos queremos la transparencia, todas las organizaciones. Pero señalar solamente a las iglesias, yo hubiera preferido que se hiciera por una ley y que se detallara qué textos o qué libros o qué partidas las iglesias deben someter al escrutinio del ente público. Disculpa, Jaime, como la ley de sociedad anónima. Una cosa que me preocupa también es lo siguiente, que la libertad religiosa siempre debe respetar, establece aquí, y lo pone como un deber normativo, ya no es la regulación del funcionamiento del Estado y la protección de los derechos, sino como un deber normativo nos impone a todos que las organizaciones religiosas deben respetar los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Insisto, el Estado debe, a fin de proteger los derechos de otra persona, limitar la libertad religiosa cuando sea necesario por una ley y en las causales que los tratados internacionales establecen. Pero aquí se salta, elimina para proteger y establece un deber normativo de obediencia de las organizaciones religiosas y de las personas a la Constitución. Y yo diría que estoy bastante de acuerdo en que se deben respetar siempre los derechos de otras personas, los deberes, pero sería un poco más cuidadoso en respetar todos los principios que la Constitución establece. Porque, y dado que estamos en una entidad educativa religiosa, puedo citar con un poco más de libertad que la Constitución nueva establece ciertos principios que podrían colisionar con el ideario de una organización como esta o de un creyente cualquiera. Tanto así, por ejemplo, que la Constitución establece algunas normas relativas al aborto, que hay una discusión de fondo, ahí la podemos, no sé, hacer en otro minuto. El tema del concepto de la familia, esto a propósito de los derechos sexuales y reproductivos, establece esta ley de educación sexual integral, que también es otro temón, que hay que analizar y saber, llegar a conocerlo bien. Entonces, la norma está de alguna manera sometiendo, yo diría que faltó un poquito de agregar un par de palabras, se hubiera quedado perfecto, pero
aquí queda una interpretación posible y muy probable de que las organizaciones religiosas puedan ser limitadas seriamente por la norma que actualmente establece. Por ejemplo, a propósito de crear una iglesia o establecerla, puede invocarse, por ejemplo, que si esta nueva iglesia enseña entre sus normas que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, podría, y digo podría, ser cuestionado por el gobierno de turno y decirse que es inconstitucional porque es un principio de que la Constitución reconoce todo tipo de familia. Y eso podría ser un gran conflicto. Disculpen la extensión. Ahí sí. Sí, interesante el tema de la limitación. Refirámonos a eso entonces. El punto 4. La Constitución actual establece como límite, ¿verdad?, la ley, ¿ya?, las buenas costumbres, la moral y el orden público. Conceptos que se llaman conceptos jurídicos indeterminados, ¿ya? Cuesta definir qué es la moral, qué es la buena costumbre, qué es el orden público. No es tan fácil. Creo que en eso acierta el proyecto constitucional al sacar estos conceptos jurídicos indeterminados y reemplazarlos por algo que son más, atrae o aporta más certeza, como es la ley, ¿no es cierto?, establece como límite la ley, porque se tiene que gestionar con conformidad con la ley, y debe respetar los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece, que son límites también que están claros y establecidos para todos. Ahora volvamos a hacer el hincapié en que los tratados internacionales los considera la Constitución o el proyecto constitucional como rango constitucional. Por lo tanto, ese estándar que ofrecen los tratados internacionales se entienden incorporados también a esta norma, a los límites que se refería Valentín. Ahora, tener el temor a que una organización religiosa eventualmente no pudiese manifestarse o no tuviera la libertad de no creer, por ejemplo, en el matrimonio igualitario porque es un principio constitucional, yo diría que eso, como toda colisión de derechos fundamentales, debe ser resuelto a la luz de la teoría constitucional que nos dice que los conflictos entre derechos fundamentales se resuelven ponderando, ¿no es cierto?, ponderando los derechos. No deberá ser ajeno. Ningún derecho fundamental existe en forma absoluta ni aislada de los demás derechos. Todos los derechos fundamentales coexisten con los demás porque son parte de una naturaleza única, que es la naturaleza humana. Entonces, están siempre, pues, algunos entienden que entran en conflicto, y para eso están las técnicas de resolución de conflictos de derechos fundamentales. Pero hay otra prohibición que incorpora la Constitución y que me parece que va en buen sentido, de prohibir el lucro, que la religión no sea un negocio. Y desde esa perspectiva me parece bueno que se le dé un rango constitucional, porque también alienta a que no prolifere la desformalización de la religión, ¿ya? Que cualquiera haga una religión nomás y le damos, ¿no es cierto?, y recibe la ofrenda y lo vea como un negocio. Yo creo que esto va en el sentido de que se formalice, ¿ya?, que las agrupaciones religiosas tengan su estructura, que cumplan con la ley que ya está vigente, del año 99, ¿no es cierto?, y con lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, que se rijan en forma transparente. Creo que no sé quién podría estar en contra de eso, de manera que la institucionalización de las religiones prevenga el surgimiento de personas con delirios mesiánicos que lleven a las personas a hacer barbaridades contrarias a la Constitución o a los valores y principios que están ahí contenidos. Creo que desde esa perspectiva es bastante ilustrativo y es un aporte estos límites que establece el número 4 del artículo 67 del proyecto de nueva Constitución. Muchas gracias, Álvaro. Con esta última intervención cerramos esta etapa de diálogo y quisiéramos pasar al momento de preguntas para saber si hay alguna persona interesada en hacer una pregunta, que haya anotado una pregunta, alguno de los expositores.
¿Hay una pregunta por allá? Yo. Perdón, mi nombre es Violet, soy psicóloga y tengo varias preguntas. Agradezco, digamos, este diálogo y que los estudiantes también puedan prestar atención. Creo que es parte de nuestra formación cívica. A ver, llevemos esto a la práctica. Y me tomo un poquito de lo que decía el profesor acá, Álvaro. ¿Qué pasa si un paciente llega, por ejemplo, y en esta libertad de conciencia y espiritualidad, el paciente está consumiendo, no sé, pongámosle ayahuasca, y tiene efectos colaterales gigantes en su funcionamiento? ¿Cómo ahora nosotros los psicólogos podemos asesorar, porque nosotros solamente asesoramos y el paciente toma la libertad, ¿no es cierto?, de tomar sus propias decisiones, pero ¿cómo podemos asesorar en este nuevo concepto de libertad de conciencia mucho más amplio que pareciera ser que propone la nueva propuesta de Constitución? ¿Cómo podemos abordar eso de forma profesional sin perjudicar también el trabajo terapéutico que hacemos con las personas? Para ambos. ¿Alguien que quiera? Bueno, yo creo que como todo tratamiento debe considerar en primer lugar la vida y salud del paciente. Ahora, no es que la libertad de conciencia adquiere nuevas dimensiones de tal manera que ahora todos somos libres de hacer con nuestra conciencia lo que queramos. Esto tiene siempre el límite del resto de los derechos fundamentales que están en la Constitución, y entre eso está la propia vida, ¿no? El respeto a la propia vida, a la salud. Como decíamos, los derechos muchas veces entran en conflicto, como algunos sostienen. Por lo tanto, hay que delimitar hasta dónde llega el derecho, ¿no? Se dice que no hay derechos absolutos, que quizás el único derecho absoluto sería la prohibición de la tortura. Por lo tanto, la doctrina, la jurisprudencia, cuando el juez se vea enfrentado a ese caso práctico que usted plantea, diga, chuta, ¿cómo lo resuelvo? Va a tener que tener en cuenta esto que estamos diciendo, ¿verdad? Que hay que ponderar, ¿ya? Y normalmente la técnica que se ocupa es la proporcionalidad, ¿verdad? Es decir, ver el balanceo entre los derechos fundamentales y determinar cuál prima en un caso concreto, ¿ya? Por ahí se puede... Por ahí hay otra. Sí. Mi nombre es Ayun, soy de la carrera de Derecho y tengo una pregunta respecto al artículo 57 de la propuesta constitucional. Bueno, ¿cómo se saca el tema de la obligación que tienen ahora las instituciones religiosas de respetar los derechos y deberes que establece la nueva propuesta constitucional? Por ejemplo, el tema de las personas que se quieren casar, digamos, que son del mismo sexo, las iglesias ahora están obligadas a casar a este tipo de parejas. O sea, una muy buena pregunta, la hemos escuchado también de bastante interés de las personas. Bueno, todavía, bueno, ustedes saben que la Constitución tiene que aprobarse aún, y la implementación de la misma está referida en algunas materias. No obstante, desde su promulgación, ¿cierto? La mayoría de las normas van a ser imperativas para nosotros, y es probable que se produzca el conflicto. Yo diría que si no se derogan leyes como la ley de culto, el número se me olvida, 18.936, ¿puede ser? 19.638. Ya, di vuelta a los números un poco. Gracias, Ítalo. Yo creo que si esa norma sigue vigente, va a otorgar un poco de claridad sobre la materia. No obstante, es aquí lo que yo mencionaba al comienzo. Ciertamente se produce un riesgo en la interpretación.
Ahora, hay una manera en que los jueces se pronuncian cuando hay conflicto de derechos, y también coincido con lo que decía el profesor Marrón, que hay una teoría de proporcionalidad y también de afectar lo menos posible el ejercicio de cada derecho. Sin perjuicio de ello, a mí el temor que me ha asaltado con esto es que, de nuevo, la libertad religiosa debe ser férreamente defendida. Y aquí le hice una consulta a Jaime hace un rato para no equivocarme en la doctrina, para no decir algo que sea muy propio de este lugar. Nosotros como creyentes, muchas veces escuchamos, yo escucho esto con bastante frecuencia a veces, que cuando una persona tiene una necesidad urgente, recurre a Dios. O también cuando está pasando por un sufrimiento, un dolor sentimental, lo busca como consejero. Y mantiene la relación con Dios como en ese rincón de su vida. Pero no se dan cuenta que realmente lo que nos une como hijos e hijas de Dios hace que Dios también espere cosas de nosotros. Y aparte de obedecer los mandamientos, aparte de vivir una vida, ¿cierto?, semejante a la del Salvador Jesucristo, Él espera que hagamos ciertas cosas por nosotros mismos. Y ahora lo aterrizo en el tema de la libertad religiosa. Todos los líderes en todo el mundo llaman a que defendamos esta primera libertad, como les decía de manera casi cómica, que es la abuela de otros derechos que tenemos. Entonces, dado que esto puede ser interpretable, es muy probable que pueda interpretarse en contra del creyente. Y la razón que a mí me hace pensar esto, y voy a tocar el tema de los tratados internacionales también, es que si ustedes analizan la actualidad en todo el mundo, ustedes dirían que la libertad religiosa está avanzando, que cada vez se crece, se hace más fuerte, o han notado de que está siendo acorralada, que cada vez se la restringe y se restringe incluso el pensamiento del creyente a poder participar en la esfera pública. Se puede tolerar o aceptar cualquier tipo de argumento, pero cuando viene de lo religioso, cuando se habla de Cristo y del Evangelio, no. Entonces, no, este argumento sí que, pero usted puede decir que esto fue creado por los ovnis, por los extraterrestres, y va a ser bienvenido. Pero si dice algo cristiano, lo van a repeler. Entonces, dado que es una realidad que la libertad religiosa está siendo severamente atacada en el mundo, es dable pensar que esto puede suceder aquí también. Entonces, una buena norma constitucional debería dejar completamente zanjado el tema para que ningún gobernante de turno pueda ceder a la tentación de hacer algo contrario a la libertad de conciencia, de creencia o de cosmovisión de las personas. Entonces, el tema se debería resolver de manera judicial, pero corre el riesgo de que haya un sesgo que pueda afectar la decisión, y eso es lo que yo diría que la Constitución debe tratar de evitar. Para ir finalizando, el hecho de que el número 4 del artículo 67 diga que las religiones, las organizaciones religiosas deben respetar la Constitución, sus derechos, principios y deberes, la verdad que no aporta mucho, porque si no lo dijera, igual tendría que hacerlo. Es más, ahora también tiene que hacerlo. Toda religión ahora tiene que respetar la ley, la Constitución. Entonces, no veo yo mayor efecto en esto que nos cambie el escenario, ¿ya? Creo que, y apuntando a la pregunta que hizo la alumna, me imagino, es válida incluso ahora. ¿Acaso ahora podría llegar una pareja homosexual a una iglesia a pedir que los casen? Porque ya es una ley. Entonces, el conflicto ya está ahora. No es que se vaya a crear recién por este nuevo proyecto constitucional, o que se vaya a exacerbar, o que vaya a haber una influencia. Esto ya está ahora. Y yo quiero solamente hacer, para ya finalizar, el siguiente punto. Que la gente vea que la religión es buena, que la religión es algo bueno que le puede pasar a la persona. Esta también es tarea de nosotros. ¿Ya? Piensen ustedes que en el estallido social fueron atacadas iglesias en Chile, ¿ya?
fueron de 59 ataques, 53 fueron contra iglesias católicas. Yo creo que es por el tema de la pedofilia, ¿verdad? Pero también hubo iglesia evangélica atacada, iglesia protestante. Entonces, que la gente vea que acá nos interesa la persona, ¿no es cierto? Que en la religión es algo bueno que le puede pasar a alguien. Y particularmente respecto de nosotros, los adventistas, el sábado. Sueño con que se reconozca en la ley, ¿no es cierto?, como una excepción a la ley dominical, que está vigente hace más de 100 años, que todo trabajador debe descansar el día domingo, que diga, salvo los adventistas del séptimo día. Creo que este proyecto constitucional ayuda en ese sentido a crear la figura del defensor del pueblo, que puede proteger a toda persona que quiera guardar el sábado y que no le den trabajo por respetar su día de reposo. Eso. Damos gracias a los expositores por esta participación. Bien, es un tema bastante interesante. Seguramente quedaron muchas preguntas en el ambiente. Yo voy a invitar nuevamente a que le demos un aplauso bien sonoro a nuestros expositores. Agradecer a ellos por este ilustrativo momento en que hemos podido aprender un poco más, que como les digo es un tema bastante extenso.